si estamos a punto de iniciar. Hola, muy buenas noches, tengan todos. Soy el padre Juan Macías Muñoz. Es un gusto poderlos saludar por este medio, poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. El equipo de comunicación de aquí de la parroquia, junto con el padre David, hemos querido abrir este espacio de reflexión para todos ustedes, especialmente en este tiempo. Por allí en internet me encontré con este libro del Papa Francisco, La vida después de la pandemia, que es un compendio de sus días dichas a lo largo de este tiempo, desde el 27 de marzo al 22 de abril. Son 8 textos que el Papa recoge en este libro y los objetivos de dichos mensajes pues son los siguientes. El primer objetivo es dar una dirección, dar algunas claves, dar directrices para reconstruir un mundo mejor que podían hacer de esta crisis de humanidad que estamos viviendo. Sabemos todos nosotros que la pandemia ha venido a dar un giro total a la vida de la humanidad. Las cosas ya no son igual que antes, las cosas han cambiado bastante. La pandemia nos ha abierto nuevos horizontes de vida y de cómo construir la historia y el futuro de la humanidad. El Papa, en medio de esta pandemia, pues quiere brindar algunas claves y directrices de acción. También el Papa quiere sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto, una esperanza basada en la fe. Pues vamos a adentrarnos un poquito. Estos 8 mensajes son los siguientes, los menciono de manera rápida. Son 2 mensajes urbi et orbe, que son, para los que no entienden, es a la ciudad y al mundo, o a todo el mundo, los mensajes que el Papa dirige a todo el mundo.
El primero lo dijo el 27 de marzo de 2020, nos acordamos de aquel mensaje extraordinario y de aquella bendición que dio el Papa de manera especial. Lo tituló la homilía, ¿por qué tenéis miedo?, basado en el texto de la tempestad que Jesús calma en el mar. El segundo fue el que dio propiamente para la Pascua, que tituló como una llama, como una nueva llama, basado en el texto de la resurrección. Las mujeres que van al sepulcro y encuentran la tumba vacía. El tercer mensaje es una carta que dirige a Carlos Roberto Andrés Gallardo, que se llama Prepararnos para el después, que es importante. El cuarto texto es Carta a los Movimientos Populares del 12 de abril de 2020, que tituló A un ejército invisible. El quinto texto es Un plan para resucitar, publicado en Vida Nueva el 17 de abril de 2020. El sexto texto es El egoísmo, un virus todavía peor, que es un extracto de la homilía de la fiesta de la Divina Misericordia. El séptimo texto es Al mundo de los periódicos callejeros, que es una carta que el Papa dirige a todas las personas pues, que venden los periódicos en las calles, ¿no? Es un mensaje creo que inédito, no sé si antes algún Papa se había dirigido de manera expresa a las personas que reparten el periódico, que venden el periódico por las calles. Es un texto muy cálido y pues lleno de ternura, ¿no? Como el Papa suele hacer con las personas pobres, marginadas, en este afán, en esta preocupación que él tiene, ¿no? por los más necesitados, por los más pobres. Y por último, es un mensaje, una catequesis que da durante la audiencia general del 50 Día de la Tierra, del 22 de abril de 2020, que se llama Superar los desafíos globales. Bueno, rápidamente esos son los textos de los cuales extrajimos las siguientes ideas centrales. Creo que no hay como que ustedes vayan al texto mismo y lo lean. Es una riqueza enorme todo el mensaje del Papa, todo su contenido doctrinal y sobre todo su mensaje moral y espiritual. Y bueno, pues solamente yo he tratado de entresacar algunas ideas que considero importantes para este tiempo, ideas que nos iluminen, ideas que nos den esperanza, que nos alienten en este caminar de la pandemia. La primera idea es la común interdependencia. Basado en este texto de los discípulos que van en la barca y que van a hundirse, el Papa nos dice que la pandemia pues ha venido a hacernos caer a la cuenta de que todos vamos en la misma barca, que todos somos necesarios, que somos importantes, que todos juntos necesitamos confortarnos porque la humanidad vamos en la misma barca. En esta cultura que vivimos en la actualidad de tanto individualismo, de tanto egoísmo, de tanto a veces ya ven los países cerrar fronteras, de construir muros, en este tiempo que vivimos de tanto hiperindividualismo como le han llamado, el Papa nos llama a tomar conciencia de que todos vamos juntos en la misma barca. Somos habitantes del mismo mundo, somos habitantes del mismo planeta, o como el Papa le llama, habitantes de la misma casa común, corresponsables unos de los otros. El Papa nos dice que la pandemia pues ha venido a desenmascarar nuestra vulnerabilidad. Ha dejado al descubierto la pandemia esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia
de que somos todos hermanos. Vean ustedes qué bonita idea, qué bonito mensaje dice el Papa, todos somos hermanos. La pandemia nos descubre que no podemos evadir esta realidad y que el hombre que había basado su confianza, el Papa habla de la mentalidad tecnocrática, el hombre que había basado su confianza en la ciencia, en la técnica, en el progreso, ante esta pandemia se ha visto qué vulnerable es, hemos visto qué vulnerables somos. Nos habíamos construido un ego muy grande, pensando que la felicidad y que el futuro de la humanidad estaba en el progreso científico y tecnológico, y esa mentalidad aplicada a la vida y a las relaciones sociales, y la pandemia pues nos ha descubierto nuestra fragilidad. Somos conscientes de todo esto que estamos viviendo, y el Papa pues nos llama a tomar conciencia de eso, ¿sí? Y el Papa nos dice que a pesar de lo que hemos vivido, no nos hemos sido capaces de detenernos a pensar ni a reflexionar el rumbo que está tomando la humanidad. Las guerras, las injusticias, el grito de los pobres, nuestro planeta gravemente enfermo, la destrucción ecológica, y nosotros pensamos que estamos sanos en un mundo enfermo. Vemos todas las situaciones sociales que acontecen tan solo en nuestra patria, la pandemia de la violencia, de la muerte, tantas cosas que acontecen y que el ser humano no se ha detenido, a hacer un cambio radical. Sigue en su mismo afán de egoísmo, en su mismo afán de construir un mundo sin Dios, sin fraternidad. No ha sido capaz de detenerse a reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Vemos la crisis ecológica, el calentamiento global, la escasez del agua, vemos la contaminación y seguimos viviendo de la misma manera. No nos detenemos, no pensamos lo que está sucediendo. Por eso el Papa dice, nos hemos dejado absorber por lo material, trastornar por la prisa, y no nos hemos detenido a pensar, a reflexionar qué rumbo está tomando la humanidad. Claro está, hermanos, pues esto es sin duda por la globalización económica, ¿no? Lo que más importa en la actualidad pues es esta globalización económica que está conduciendo al mundo. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos cómo se ha vuelto un caos la situación económica en la actualidad, empleos perdidos, tantas situaciones que estamos pasando que generan incertidumbre y angustia en muchas personas, ¿no? Leyendo hace algún tiempo por ahí algún libro, decía tal vez algunos lo han escuchado, a Anthony Giddens, que decía, vivimos en esa sociedad del riesgo, ¿no? En esa sociedad donde no tenemos certeza de nada, una sociedad donde se ha puesto la confianza en la economía, en la ciencia, en la técnica, pero esta sociedad que se construye nos hace vivir en una constante incertidumbre. Por eso el Papa nos llama a tomar conciencia de qué rumbo está tomando la humanidad, cómo estamos construyendo el mundo, el futuro. El Papa también, con esa sensibilidad que le caracteriza, nos llama a valorar a ese ejército de personas invisibles. Esta pandemia creo que nos ha hecho a muchos tomar conciencia del valor de las personas, dice el Papa, corrientemente olvidadas. Dice que no aparecen en las revistas, ni en grandes pasarelas, ni en los shows, pero que son los que están escribiendo los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Esas personas que día con día en esta pandemia han entregado todo, han dado todo, personas que han tenido que salir a trabajar,
personas que no eran tan valoradas, tan apreciadas en esta situación que vivimos, en esta cultura del hedonismo, del placer y en esta cultura donde pues lo que importa es el tener, pues son valoradas otras personas, ¿no? Y son valorados los artistas, los deportistas, ganan cantidades enormes de dinero, etcétera, y no nos detenemos nunca, o tal vez no nos habíamos detenido a reflexionar sobre el valor de tantas personas. El Papa señala, dice, médicos, enfermeras, enfermeros, los encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros, ¿no? Ya les decía yo, el mensaje que dirige a los que venden el periódico en las calles, ¿no? Arriesgando su vida, y personas que no han podido detenerse porque su situación económica no se los permite, ¿verdad? También el Papa nos llama a tener sensibilidad con las víctimas de la pandemia. En la actualidad podemos caer en mucha frivolidad, hermanos, en mucha indiferencia. Es de notar cómo esta pandemia nos ha hecho ver verdaderamente el corazón del ser humano, y el Papa nos llama a tener sensibilidad con esas víctimas de la pandemia. Dice el Papa: pienso en los enfermos del coronavirus, los que han fallecido, en sus familias, que lloran la muerte de sus seres queridos y que en algunos casos ni siquiera han podido darles el último adiós. Veíamos nosotros muy lejana la pandemia, pero yo creo que ahora en este momento estamos viendo y lo vemos cercano ya en gente conocida, en amigos, en familiares, en personas que han fallecido y que no han podido siquiera ver a sus seres queridos antes de morir. Cuánto dolor experimentan estas familias, ¿no? Cuánta tristeza, el hecho de que no hayan recibido también los auxilios espirituales. Y el Papa pues nos llama a tomar conciencia del dolor por el que están pasando muchas personas. A veces es de considerar, por no decir de otra forma, cómo mucha gente en medio de esta pandemia parece que no le importa el dolor de los demás, su frialdad, su frivolidad, no sé cómo llamarle, en su corazón, su insensibilidad para compartir el dolor, ¿no? de los que han sufrido todo este tiempo la pandemia. Igualmente también los doctores, las enfermeras, los que están ahí peleando día con día, ¿no? Si nos detuviéramos a pensar, pues también en su situación de vida, lejos muchas veces de sus familias, de sus hijos, no poder acercarse a su familia, etcétera, ¿no? Creo que es algo importante sensibilizarnos y en este llamado que nos hace el Papa. Y el Papa, con su solidaridad, dice: recordemos, que estos mensajes los da durante el tiempo de Pascua, tiempo de Cuaresma, Pascua, y el Papa dice que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y enfermeros que en todas partes ofrecen un testimonio de cuidado y de amor al prójimo hasta la extenuación de sus propias fuerzas y no pocas veces hasta el sacrificio de su propia salud. Creo que es importante valorar el trabajo de tantos médicos, de tantas enfermeras, enfermeros que están entregando ahí su vida día con día. Ya hemos escuchado de doctores, enfermeras que han fallecido por el COVID, y valorar.
también hemos sido testigos pues de las agresiones, ¿no? que han sufrido varios de ellos. Es algo como inconcebible, ¿no? que alguien pueda ofender, pueda dañar a un médico, a una enfermera. Realmente es algo que no, pues es inconcebible, es algo que hay que reflexionar. También el Papa dice qué difícil es quedarse en casa para aquellos que viven en una pequeña vivienda precaria o que directamente carecen de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación de adicciones. Esta solidaridad que muestra el Papa, este amor que muestra el Papa, que nos llama a tomar conciencia que no todos estamos, hermanos, en las mismas condiciones socioeconómicas y que verdaderamente para muchas personas el hecho de permanecer en el aislamiento ha sido verdaderamente difícil. A veces podemos criticar, pero no todos estamos en la misma situación, ni moral, ni social, ni económica. Para algunos puede ser más fácil por sus condiciones exteriores permanecer en el aislamiento, pero para otras personas no lo es. Entonces, pues nos llama el Papa a tomar conciencia, ¿no? también de esta situación. La cuarta idea es una idea que tiene que ser central hoy en nuestro tiempo. El Papa dice que este tiempo de la pandemia es un tiempo de elección. ¿Por qué es un tiempo de elección? Dice el Papa porque Dios nos llama a tomar este tiempo como un tiempo de prueba. Estamos pasando un tiempo de prueba, hermanos. Verdaderamente la pandemia ha puesto a prueba nuestra situación, ha puesto a prueba nuestro corazón, nuestra capacidad de solidarizarnos, en fin, de tantas cosas. Entonces es un tiempo de elección y dice el Papa, porque es un tiempo de elegir entre lo que cuenta verdaderamente, separar lo necesario de lo que no lo es. Y dice, es un tiempo de establecer el rumbo de la vida hacia el Señor y hacia los demás. ¿Queremos continuar viviendo de la misma manera? Hemos tomado conciencia de que tenemos que cambiar, de que la vida ya no es la misma. Y entonces el Papa dice, es un tiempo de elección, es un tiempo de prueba, es un tiempo de reencaminar nuestra vida a Dios y hacia el prójimo, hacia los demás. El Papa también nos dice que es un tiempo de tomar conciencia de que no somos autosuficientes. Dice el Papa una idea muy hermosa, dice el comienzo de la fe es saber que no somos autosuficientes. Si vamos en la misma barca es saber que solo sin Dios nos hundimos, necesitamos del Señor. Y dice el Papa, entreguémosle pues a Él nuestros temores para que Él los venza, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad a nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Como le dijo a sus discípulos, ¿no? ¿Por qué tienen miedo? ¿Verdad? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Y entonces nos llama el Papa a volver nuestro corazón a Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor. Se me hace muy hermoso lo que dice, Él trae serenidad a nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. Aceptar a Cristo, pues es aceptar la vida, es aceptar la paz. Sabemos que no vamos a estar ausente de problemas ni de dificultades y que esta pandemia va todavía un poquito para largo por lo que parece. Volver nuestro corazón a Dios, confiarnos a Él.
Él trae serenidad a nuestras tormentas. Él trae paz en medio de la duda, de la incertidumbre. El Papa también nos invita a volver la mirada a la cruz, hermanos. También este es un tiempo de padecimiento. Y en ese sentido dice el Papa, tenemos un ancla, si vamos en la barca tenemos un ancla, en su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor. ¿Sí? El Papa nos llama a voltear nuestra mirada o volver nuestra mirada a la cruz. En la cruz encontramos confortamiento. Cuando vemos a Jesús crucificado y también, bueno, a Jesús resucitado, pero en este contexto del que habla el Papa es que la cruz nos libra de los temores. En la cruz encontramos confianza, en la cruz encontramos serenidad, ¿sí? Porque nada nos puede separar del amor redentor de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Saber esto. Y en medio de tantas personas que hoy están pasando por momentos tan difíciles, económicos o de salud, voltear la mirada a Cristo. O personas que están pasando por situaciones de depresión, de tristeza, voltear la mirada al crucificado. Él es nuestra esperanza, nuestra salvación. Por eso dice el Papa que abrazar la cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia. En esta situación donde el hombre se siente tan seguro de sí mismo, el hombre que se siente tan todopoderoso, decíamos, la pandemia nos ha vuelto a nuestra realidad, a nuestra fragilidad. Y abrazar la cruz entonces es abandonar por un instante nuestra omnipotencia, o abandonar nuestra omnipotencia, mejor dicho, sí, es animarse, dice el Papa, a construir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad, de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que ella sea quien sostenga todas las medidas y caminos que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Creo que esto nos da a nosotros mucho de qué reflexionar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. La esperanza cristiana no se funda en una esperanza vacía ni en un puro positivismo de que las cosas van a ser mejor. La esperanza cristiana se funda en Jesucristo. Nuestra esperanza se funda en el Señor, en que Él está con nosotros, que camina con nosotros, que nos acompaña día a día, que nos abraza, que nos conforta, que nos libra del peligro, que nos rescata de la enfermedad. El Señor que nos protege, el Señor que camina a nuestro lado. Séptimo punto, el Papa dice que pues unido a todo esto, este es un tiempo de esperanza. No es un tiempo, hermanos, para la derrota, tampoco es un tiempo para el pesimismo. Este es un tiempo de esperanza. El Papa dice, no es una fórmula mágica, ¿no? Pero lo que funda nuestra esperanza es la victoria. Fíjense ustedes, dice, lo que funda nuestra esperanza, dice, sobre todo, dice, hablando de la resurrección de Cristo, es que la victoria del amor sobre la raíz del mal es una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que lo traspasa, ¿verdad? Sino que lo traspasa. La victoria de Cristo en la cruz y su triunfante resurrección
es que es una victoria que no pasa por encima del sufrimiento, como sin tocarlo, como dejándolo de lado, sino que traspasa. Es decir, la victoria de Cristo transfigura el dolor humano, el sufrimiento, la muerte, nos da esperanza, nos da confianza, saber en quién hemos puesto nuestra esperanza, ¿no? En esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer renacer la esperanza. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Dios jamás abandona a su pueblo, está siempre junto a él, especialmente cuando el dolor se hace más presente. Octavo punto. Este es un tiempo para la solidaridad. Varias veces en los textos el Papa señala lo siguiente: este no es un tiempo para la indiferencia, hermanos. El mundo está sufriendo, tenemos que unirnos. Nadie puede permanecer indiferente. Un autor, José María Castillo, decía en su libro, decía él que hay una tremenda relación entre la indiferencia y la violencia. Decía, cuando tú pasas indiferente ante el dolor humano, ante el dolor de los demás, cuando tú pasas sin detenerte a ayudar al hermano que sufre, decía él, es como si le dieras muerte. Tal vez sea una idea un poco fuerte, pero hablando él sobre esta situación que genera la indiferencia, ¿no? Y el Papa nos dice, no es un tiempo para permanecer indiferentes. También nos dice, no es tampoco un tiempo para el egoísmo. Estamos afrontando un desafío que no hace excepción de personas. Allí puse un texto, ¿no?, que dice, el Papa señala y dice que la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico del que dependerá no solo su futuro, sino el del mundo entero. Y en este sentido yo creo que no solo la Unión Europea, sino toda la humanidad enfrenta un desafío histórico. Estamos enfrentando algo que verdaderamente pone a prueba la solidaridad humana. Y en este sentido es donde no hay tiempo no es tiempo de egoísmo, no es tiempo de encerrarnos, de ensimismarnos, de pensar solo en mí, en mis necesidades. Esta pandemia para muchos ha traído el encerrarse, y el encerrarse ha implicado el no pensar, encerrarme a ver tele, encerrarme en el teléfono, solamente pensar en mis problemas, en mis situaciones, solamente pensar en lo que a mí me pasa. Dice el Papa, no es un tiempo para el egoísmo, sí, es un tiempo para la generosidad, pues. Tampoco es un tiempo para la división. El Papa habla sobre cómo, a pesar del tiempo que estamos viviendo, pues se sigue gastando tanto dinero en fabricar armas, dinero que podría utilizarse para cuidar y salvar personas, ¿no? No es un tiempo para la división, dice el Papa, tampoco es el tiempo del olvido, ¿sí? Que aunado a la pandemia, siguen coexistiendo todos los problemas de situaciones de la humanidad, ¿no?, de sufrimiento, la migración, la violencia, la trata, la prostitución, la pobreza, los problemas ecológicos. Es que yo al poner esto quiero que verdaderamente tomemos conciencia de la gravedad que nos encontramos, no como con ese afán de remarcar y caer en una angustia o en un pesimismo, sino
el Papa dice, es que no es un tiempo para el olvido. Nos hemos concentrado en la pandemia, pero siguen existiendo todos los demás problemas sociales a nuestro alrededor. Vemos, vuelvo a repetir, en nuestra patria, ¿no? La violencia, a pesar de la pandemia, las muertes no se detuvieron. Las ejecuciones, los secuestros, los robos, no se detuvieron, siguieron adelante. Por esto el Papa dice, tampoco es un tiempo para el olvido. Y el Papa señala, dice, existe un riesgo todavía más grande, que nos golpea un virus todavía peor, dice el Papa, que es el del egoísmo indiferente. Y dice que se transmite, fíjense ustedes, yo no me había detenido a pensar en esto hasta ahora que leo el texto, dice que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí, o sea, solo a mí. Dice, se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres, en inmolar en el altar del progreso al que queda atrás. Pero esta pandemia nos recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren. Todos somos frágiles, iguales y valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Fíjense bien, que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar desigualdades, de reparar injusticias, de reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Es un tiempo verdaderamente de conversión, ¿verdad? 9º punto. El Papa nos invita a contemplar el testimonio de tantos cristianos. Hemos sido testigos en esta pandemia del egoísmo de tanta gente, de la indiferencia de tantas personas. Yo he pensado que las crisis sacan lo mejor o lo peor del ser humano y hemos visto testimonios de personas verdaderamente deplorables, ¿no?, en su actuar, cómo han actuado en medio de esta pandemia, pensando solo en sí mismos, en fin. Pero el Papa nos llama a ver la luz que brilla en aquellas personas que en medio de esta pandemia han dado un verdadero testimonio de amor, de caridad, un verdadero testimonio cristiano. Habla, por ejemplo, de los que han sido corresponsables para cuidarnos, ¿no? Para cuidar a los demás, dice. Aquellas personas que se han cuidado y que han querido cuidar a los demás. También hemos visto todo lo contrario, ¿no? Gente que se ha empeñado en no cuidarse y no cuidar, ¿verdad? No cuidar a los demás. En cosas tan sencillas, tan simples, como el hecho de usar un cubrebocas, como el hecho de no organizar una fiesta en plena pandemia. O sea, hemos sido testigos pues de ese egoísmo humano, pero también hemos visto muchas muestras de gente comprometida, ¿no?, corresponsable para cuidarse y para cuidar. El Papa habla del testimonio, lo vuelvo a repetir ya, de los médicos, de los que limpian, de las fuerzas públicas, de los educadores, de los abuelos, de padres de familia, de tantos otros que se animaron a entregar todo lo que poseían para aportar un poco de cura, de calma a la situación, ¿sí? En esos ejemplos tan sencillos que le gusta poner al Papa, dice, pienso sobre todo en las mujeres que multiplican el pan en los comedores comunitarios, ¿no? Dice el Papa, con 2 patatas y una cebolla, preparar una sopa muy rica, dice el Papa, ¿no?, con esa sencillez. Dice, campesinos, agricultores, ¿no? Esos testimonios de personas generosas que ahora en la pandemia han puesto comedores comunitarios, que han repartido despensas, personas que han sido voluntarios para tratar de ayudar a los más necesitados, ¿no?
otros han permanecido en su egoísmo, en su aislamiento, muchos han sido generosos con sus cosas materiales, con su tiempo, arriesgando incluso su propia salud. Y el Papa dice, esa es la fuerza del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, plasmada en valientes y generosas entregas. Es la luz del Espíritu que brilla en esas personas que han dado un valiente, que se han entregado con valentía y con generosidad. Son vidas de servicio y de amor. Pudiéramos cuestionarnos nosotros, ¿verdad? Yo también me cuestiono de qué lado he estado yo en esta pandemia, de aquellos que han brindado una entrega generosa o de aquellos que se han aislado, ¿verdad? En su egoísmo. El Papa sigue señalando que la globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar, pero que ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Dice el Papa, no tengamos miedo de construir la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza, contra la angustia, el miedo, la tristeza, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se construye día con día, continuamente, ¿sí? Supone el esfuerzo de todos, es una comunidad de hermanos. Frente a esta civilización del consumismo, del placer desmedido, del egoísmo, del hiperindividualismo, el Papa nos llama a construir una civilización del amor. Punto 10, también es un tiempo de conversión ecológica, nos dice el Papa. No quiero detenerme más, somos conscientes de la grave situación que estamos viviendo ecológicamente, sobre todo en este aspecto del calentamiento global. También otro tema muy preocupante pues es la escasez del agua, la contaminación, y somos conscientes de la degradación medioambiental, de la destrucción de nuestra casa común, y las personas no cambiamos nuestros estilos de vida. Seguimos en el mismo, muchas veces seguimos en el mismo consumismo, tirando la misma basura, desperdiciando el agua, en fin. El Papa por eso nos dice que es necesario una conversión ecológica. Este término a muchos como que les choca hablar de conversión ecológica porque como que hablan de conversión en el aspecto espiritual. Les invito a que lean la Laudato Si, esta encíclica, para entender cuando el Papa nos llama a la conversión ecológica, qué significa que el ser humano necesita vivir un cambio radical en su estilo de para salvar el planeta, para salvaguardar la vida. Laudato Si no solamente es una encíclica de ecología, sino que es una encíclica que nos ayuda a ver una ecología integral, o sea, a cuidar la vida en todos los aspectos, cuidar la cultura, cuidar los espacios donde convive el ser humano, cuidar la vida de los más pobres y claro, cuidar el medio ambiente. O sea, la ecología integral no solamente es cuidar de no tirar basura, de no contaminar, sino la ecología integral habla de cuidar la vida integral, cuidar nuestro planeta, pero también cuidarnos mutuamente, cuidar nuestros espacios de convivencia, nuestra cultura, en fin. Y por último, para concluir, yo pongo algunas conclusiones que nos ayuden a tomar un poco pautas y
y reflexión personal. Lo primero es que estos mensajes pues son un llamado a una nueva toma de conciencia. ¿De qué? Pues de la interdependencia que tiene la humanidad, de la fragilidad de la vida humana y de la devastación ecológica. Es un llamado a tomar conciencia y actuar en consecuencia. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a trabajar? ¿Qué es lo que podemos proponer? Hay tantos cauces para poder trabajar en la solidaridad, en el cuidado. Hay algo que pasa o que sucede, que los invito a que tomemos conciencia de lo valioso que es nuestra vida. Cuando tú te encierras en ti mismo, en tus propios problemas, y creo que a veces nos ha pasado a muchos en algún momento, perdemos el horizonte de lo valioso que puede ser nuestra vida para ayudar a los demás. Si yo me ensimismo en mis propios problemas, en mis propias situaciones, y muchas veces no le voy a encontrar sentido a la vida, pero debemos tomar conciencia de lo necesario que somos cada uno de nosotros. Otra conclusión es que necesitamos un nuevo paradigma civilizatorio. Queremos seguir caminando por donde mismo, hacia dónde se encamina la humanidad. A principios del año 2000 surgieron muchos textos sobre este tema, ¿no? Recuerdo mucho este libro de Alain Touraine que hablaba de, se titula, ¿no? ¿Podremos vivir juntos? Decía el título. Y eran varias reflexiones acerca del futuro, ¿no? Del futuro de la humanidad. Entonces necesitamos, creo que somos conscientes que por el camino que vamos no nos espera nada bueno, ni espera futuro a la humanidad. Si la humanidad sigue viviendo como hasta ahora, ¿cuánto le quedará de vida a nuestro planeta? Esa es una realidad. ¿Cuánto podremos soportar, ¿no? Estas constantes crisis, a veces de estar al límite de guerras mundiales, todo por el egoísmo del ser humano? ¿Cuánto podrá resistir la marginación, la pobreza? ¿Cuánto podemos resistir la violencia? Cuando pensamos en la violencia, hermanos, pues como que no vemos salida por dónde encontrar. Y es por esto que necesitamos cambiar. El Papa llama y dice, el cambio no vendrá desde arriba. Si esperamos que no quiero hablar de política, pero si esperamos que nuestros gobiernos cambien la situación, no va a ser así. Hay muchos intereses de todo tipo, sobre todo muchos intereses muy ocultos, muy oscuros, ¿va? Y entonces el cambio tiene que venir desde abajo, desde nosotros, desde cada uno, desde la sociedad. Urge también una verdadera conversión, que es tomar conciencia de la necesaria solidaridad humana. Urge el compromiso de los gobiernos, planes de verdadero desarrollo humano integral, no centrado solamente en la parte económica, sino desarrollo integral. Y por último, y que no es el punto menos importante, pero que he querido dejarlo al final, es imprescindible que la humanidad vuelva a Dios. Hemos querido construir una civilización, un futuro sin Dios, y estamos viendo las consecuencias, ¿no? Como decía el Papa Benedicto, si mal no recuerdo, ¿no? Una civilización sin Dios se encamina a su propia destrucción. Pues bueno, esto ha sido todo del tema. Me ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes rápidamente estos extractos de los mensajes del Papa. Espero que
haya sido iluminador un poco para sus vidas, como lo ha sido para mí. Y pues cualquier duda o pregunta que quieran hacernos llegar a través del Facebook, pues con muchísimo gusto. Ha sido un gusto estar con ustedes, un poco nervioso porque es mi primera vez que transmito algo así, nunca había hecho algo semejante, pero pues con mucho cariño y con toda la intención de que se genere algo bueno en nuestras vidas, una toma de conciencia y sobre todo de esperanza, que esta pandemia no estamos solos, Cristo crucificado y resucitado nos acompaña. Dios les bendiga a todos, que pasen muy buenas noches. Perdón, antes de cerrar, pues este es un espacio que queremos abrir cada viernes para que nos acompañen con temas como este, temas de actualidad, que no soy experto en la materia, ni mucho menos, pero que con mucho cariño pues se preparan para ustedes, para ayudarnos a todos a pensar. Si quisieran algún tema en particular, pues también pueden sugerirlo allí por el Facebook para que ustedes, algún tema que les interese que se tratara en este espacio, con mucho gusto, pues para ver la posibilidad de poderlo compartir. Pues para todos, muy buenas noches, un gusto poderlos saludar, Dios les bendiga y les doy mi bendición. Que el Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Que pasen buenas noches, Dios les bendiga.